Bueno, hoy no vamos a seguir nuestra serie en los profetas, pensando que había gente de vacaciones, vamos a hacer un tema diferente. Y hablando de la resurrección, que es un día especial, hoy la predicación se titula Efectos de la resurrección para nosotros. Efectos de la resurrección. Y quiero que busquéis un pasaje, que va a ser nuestro pasaje principal, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer desde 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, hasta el 6, capítulo 2, versículo 2, perdón. 2 de Corintios 5, 14, hasta 6, versículo 2. Y efectivamente estamos en el domingo de resurrección. Estamos en un momento en el que pensamos mucho en lo que el Señor hizo en la cruz. Hemos pasado por toda esta semana donde se recuerda el sufrimiento de Jesús en la cruz, donde se recuerda el sacrificio expiatorio por nosotros en la cruz y la gran victoria sobre la muerte al tercer día. El domingo por la mañana el Señor no estaba en la tumba, el Señor había resucitado. Y esto tiene que tener algún tipo de consecuencia para nosotros. No solamente es algo que nosotros predicamos a los demás, sino que nosotros como creyentes hemos recibido los efectos de esa resurrección en nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de que la resurrección de Jesucristo marca un antes y un después. En primer lugar, Jesús marca un antes y un después en la historia, eso está claro. Hay antes de Cristo y después de Cristo. Pero también marca un antes y un después para el pueblo de Israel. Pero también marca un antes y un después para nosotros, porque hay un antes y un después de haber recibido la resurrección en nuestras vidas. Entonces es muy, muy importante que tengamos esto en cuenta, que aprendamos a aplicar esto en nuestra vida y darnos cuenta de lo que el Señor ha hecho con nosotros, para que también nosotros podamos llevar este mensaje a los demás. Voy a leer el pasaje que tenemos para hoy. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pues este es el pasaje, un pasaje que tiene muchísimo contenido, pero vamos a fijarnos en algunos detalles, ¿vale? Y quiero que me perdonéis si no soy muy específico en todos los versículos, pero sí quiero dirigir el mensaje acerca de las consecuencias, de los efectos que tiene la resurrección en nosotros. En primer lugar, una cosa que la muerte y la resurrección de Cristo nos toca es que nos muestra el amor de Dios con nosotros. ¿Vale? Dice el versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Y ya tenemos una de estas palabras extrañas que no solemos utilizar normalmente, no sé si lo utilizáis vosotros, pero yo el verbo constreñir no lo utilizo mucho. Pero constreñir significa que nos empuja, que nos urge, que nos tiene cautivos, que nos pone en estrecho, que nos
obliga, ¿vale? Esto significa constreñir. Entonces, el amor de Cristo nos obliga. ¿A qué nos obliga? Si leemos los versículos anteriores de 2 de Corintios capítulo 5, Pablo está hablando del ministerio que tienen ellos como predicadores de la palabra de Dios. Entonces, ellos sirven al Señor predicando la palabra porque el amor de Cristo les obliga. Les pone entre la espada y la pared. Dice, no les deja espacio para otra cosa. Después de ver los efectos del amor de Dios, no nos queda otro remedio que salir a predicar. No tenemos otra opción. Porque el amor de Cristo ha sido tan grande, y ahora vamos a ver qué efectos va teniendo en nosotros, que se ha manifestado en la muerte y en la resurrección de Cristo, y esto nos empuja a obrar de una forma diferente. Vamos a ver que tiene un porqué, pero quiero que empecemos por esto. El amor de Cristo no nos puede dejar indiferentes. Nunca. Nunca. Una vez que hemos recibido el amor de Dios, tú no te quedas igual. Tú no te puedes quedar igual. Porque el amor de Dios obra en ti. La muerte y la resurrección de Cristo no te dejan indiferente. O quedas dentro o quedas fuera. No puedes quedarte en un limbo. No te puede hacer, bueno, pues muy bien, la muerte del Señor está muy bien, pero me da igual, a mí no me afecta en nada. Eso no existe. Eso no puede existir. Entonces, es el efecto del amor del Señor en nosotros lo que nos hace obrar como creyentes, lo que nos hace llevar el testigo, el testimonio a otras personas. No hay nada que nosotros hagamos que venga de nosotros mismos. Es un empuje de parte de Dios. Es Dios el que nos empuja. Y nos obliga, en cierta forma. Nos sentimos obligados. O sea, lo hacemos de corazón, pero obligados al mismo tiempo. Es una cosa un poco extraña. Pero el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y por qué les constriñe? Porque ellos piensan. Los apóstoles piensan, Pablo piensa, sus colaboradores piensan, los predicadores piensan. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios manifestado en la muerte de Cristo. Dice aquí, en el versículo 14 y en el 15, que murió por todos, ¿vale? Si uno murió por todos, luego todos murieron, versículo 15, y por todos murió. Entonces, murió por todos, luego todos se salvan. No. Si os fijáis bien, en el versículo 15 hay un matiz importante. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Es decir, están por un lado la muerte expiatoria de Jesús por todos, pero solamente los que creen, los que viven, son los que se benefician de esa salvación. Y quiero que repasemos esto un momento. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16, todo el mundo lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos el amor, la oferta de Dios para todo el mundo, pero solamente aquellos que creen en él no se pierden y tienen vida eterna. Pero no se queda el versículo ahí. A veces olvidamos leer el versículo en su contexto. Y aunque es un versículo muy famoso, muy conocido, que todos sabemos de memoria, hay que leer los versículos anteriores y posteriores. Si vemos el versículo 17 y 18, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y podría uno decir, bueno, pues entonces que sí, que Dios quiere que todo se salva todo el mundo. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, importante, Cristo murió por todos, pero no todos se salvan, sino solamente los que creen en Jesucristo. ¿Y qué dicen los versículos 14 y 15, los versículos anteriores a Juan 3:16? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos recuerda aquel episodio donde el pueblo de Israel estaba atacado por serpientes ardientes, ¿vale?, cuya picadura era mortal. Y la única forma de salvarse era mirando a la serpiente que levantó Moisés, una serpiente de bronce, y aquel que miraba a la serpiente creyendo que Dios le podía salvar, vivía. Y los que no miraban a la serpiente, morían. De igual manera, esto ocurre con Cristo. La serpiente estaba levantada para todos. Cualquiera del pueblo se podía salvar, pero solamente los que miraban y confiaban en Dios se salvaban. De igual manera, aquellos que miran la cruz de Cristo y creen, se salvan. Entonces, Jesús murió y resucitó por los creyentes. El Señor nos dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Importante que la obra de Jesús completa por nosotros es que murió y resucitó. Las dos cosas. Y cuidado porque hay malas versiones, malas traducciones de la Biblia que dicen que Jesús murió por nosotros y resucitó. Cuidado. Una buena traducción de la Biblia dice: Jesús murió y resucitó por nosotros. Las dos cosas fueron por nosotros. Es muy importante esto. Entonces, Cristo ha mostrado el amor de Dios para con nosotros. Lo ha mostrado a través de su sacrificio en la cruz y lo ha mostrado a través de su resurrección. Y esto nos empuja adelante. Y hay un cambio en nosotros. Algo se ha producido cuando nosotros hemos creído en Jesús. Algo ha cambiado, no un poco, sino completamente. Versículo 16 y versículo 17. Habla de una nueva creación, de una nueva criatura. Nosotros, dice el versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no somos la misma persona que antes de creer en Jesús. Somos diferentes. Por eso dice en el versículo 16 que ya no conocemos a nadie de la manera en que lo hacíamos antes de ser creyentes. Incluso si alguno de aquí, porque está hablando en los tiempos de Pablo, si alguno conocía a Cristo, si alguien le conoció en persona, no lo conoce igual. Ya no es lo mismo. Entonces, hay un cambio, un antes y un después. Ya no conocemos a nadie de la misma manera en que lo conocíamos antes. A nadie. Ya mis padres no son los mismos. Mis hermanos no son los mismos para mí. Porque ahora los veo a través de los ojos de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través del amor de Cristo obrando en mí. Ya no me voy a comportar igual con ellos. Yo he cambiado porque Cristo me ha cambiado. Y esto cambia mis relaciones con todos. Ya no soy yo solo. Es Cristo morando en mí. Y esto es muy importante. Y todas las cosas, a partir de entonces, este nuevo nacimiento tiene que ver con todo, volver a verlo nuevo. Todo es hecho nuevo para nosotros. Pero el versículo 18 es muy interesante. El versículo 18 es muy interesante porque dice: y todo esto proviene de Dios. Pensadlo un momento. Todo esto proviene de Dios. No proviene de mí.
No fui yo quien buscó a Dios, fue Dios quien me buscó a mí. Y eso es algo que a veces se nos olvida, que pensamos que como nosotros hemos creído en Jesús, nosotros hemos hecho algo para salvarnos. Nosotros no hemos hecho nada para salvarnos. El que lo ha hecho todo es Cristo. Y nadie más. Nosotros no hemos hecho nada. Cuando nosotros hemos creído, ni siquiera es cosa nuestra, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Quiero que me acompañéis un momento a Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, cuando nosotros estamos en nuestros delitos y pecados, nuestro antiguo ser, cuando nosotros no conocíamos al Señor, no éramos capaces de acercarnos a Cristo, porque nuestra propia naturaleza le rechaza. Porque no veíamos lo bueno. Porque hasta que el Señor no nos agarró, no veíamos realmente que Dios nos amaba. A veces es más gráfico que otras, pero hay muchas veces donde es tan claro cómo el Señor nos ha agarrado de los pelos y nos ha traído hasta Él, porque nosotros éramos completamente rebeldes, no queríamos saber nada de Dios, queríamos vivir nuestra vida, queríamos hacer lo que nos diera la gana, no queríamos aceptar ningún tipo de mandamiento, pero el Señor en un momento dado toca tu corazón y en ese momento lo ves todo diferente. Y en ese momento te das cuenta de que todo lo que tú amabas estaba mal. Y te das cuenta de tu pecado y te arrepientes. Y entonces el Señor cambia tu vida. Pero es el Señor quien hace todo esto. Juan, capítulo 6, versículo 44. Son palabras de Jesús y dice así, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El verbo que utiliza aquí, que traduce Reina Valera como trajere, en realidad es un verbo más fuerte. Lo que implica es arrastrar. Es decir, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrase delante de mí. Y yo lo resucitaré en el día postrero. En el día final seremos resucitados con Cristo porque el Padre nos trajo delante de Él. Cambió nuestro corazón y nos puso ahí. Y dijo, nos tuvimos que decir, Señor, ahora sí, el amor de Cristo nos constriñe y no nos deja salida ninguna. Y además, no solamente esto, sino que, dice el versículo 8, que no solamente proviene de Dios. Versículo 18 dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, cuidado porque estas son palabras mayores. Primero, nos reconcilia con Dios, nos reconcilia consigo mismo. Estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios y Dios nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha reconciliado? Por Cristo. Cristo era la única forma de reconciliarnos con Dios. No había otra forma, no había otra manera, no había un plan B, no había una salida diferente. Solamente podíamos reconciliarnos con Dios por Cristo. No podíamos hacer nada nosotros una vez más. Es Cristo muriendo por nosotros. Es Cristo dando su vida por nosotros. Es Cristo reconciliándonos con Dios. Cristo, Cristo, Cristo. No yo. Es todo lo contrario. Y entonces, no solamente nos reconcilia, restablece
el vínculo que había entre Dios y su criatura, los hombres, sino que ahora nos da un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios, pero ahora Dios nos llama a que nosotros vayamos a hablar en nombre de Dios con las demás personas que no creen. Hay ahora un nuevo ministerio y nos lo ha encomendado Dios mismo. Dios no nos necesita. No lo hace porque Dios nos necesite. Dios puede manifestarse Él solo. Dios puede aparecerse delante de todos otra vez. Dios puede hacer 1000 cosas. Pero la voluntad de Dios ha sido que nosotros le sirvamos de esta manera. Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que nos incluye a nosotros en sus propósitos, que nos quiere usar como siervos útiles. No estamos aquí de adorno, sino que el Señor nos usa para sus propósitos. Dios quiere que seamos ese vínculo con los no creyentes, que vayamos allí y les hablemos y les contemos cómo el Señor cambió nuestra vida, cómo el Señor murió en la cruz por mis pecados y por sus pecados, y cómo si cree en Jesús se puede salvar. Porque Jesús dio su vida y resucitó por nosotros. Muy importante, muy profundo, más de lo que nosotros podemos pensar. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cristo reconcilió consigo al mundo, no tomando en cuenta los pecados de aquellos que creen. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos los pecados. Él ya había pagado el precio y puede no tener en cuenta nuestros pecados. Y es algo tremendo cuando nos damos cuenta, cuando nos hemos visto en el espejo de Dios y decimos, pero es que mi pecado fue muy grave. Pero es que mi rebelión fue muy grande. Pero si es que el pecado que yo he cometido, que tú has cometido, que todos hemos cometido, ha llevado a que el propio Hijo de Dios tenga que morir en la cruz. Y Dios puede decir, no tengo en cuenta tu pecado. Es increíble, increíble lo que Cristo ha hecho. Y por tanto, nos convertimos no simplemente en predicadores, sino, dice el versículo 20, embajadores. Un embajador es alguien que representa a su país, que representa a su nación, que representa el liderazgo de su país. Nosotros somos embajadores de Dios. Fijaos la responsabilidad que tenemos. Porque Dios ha querido mostrarse al mundo a través de sus embajadores. Y nosotros tenemos que ir por el mundo predicando la buena noticia de que hay esperanza, de que hay salvación, de que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Dios quiere reconciliarse contigo. Tú no has creído en Dios, pues Dios quiere reconciliarse contigo. Cree en Él. Cree en lo que Jesús ha hecho en la cruz. Cree que Jesús resucitó de entre los muertos. Créelo, porque esto te va a traer una nueva vida y ya todo va a cambiar para ti. Todo. Y este mensaje que tenemos que llevar en nombre de Cristo es como si Dios rogase por medio de nosotros. Lo hemos visto un poco cuando estamos estudiando a los profetas. Dios una y otra vez pide al pueblo que se arrepienta, y pide que se arrepienta, y pide que se arrepienta, pero es que no es que lo pida, es que lo ruega. Dios no desea castigar a los pecadores.
Dios se duele del castigo, como vimos la semana pasada. Y por eso os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan profundo, que incluso es un ruego. Reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Y tenemos aquí como una especie de pequeño paréntesis para explicar algo muy importante en el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo, muy bien. Jesús no conoció pecado. ¿Pecó alguna vez? No. ¿Fue perfecto? Sí. ¿Era completamente santo? Sí. ¿Tuvo alguna mancha? No. Nunca. No conoció pecado. Pero por nosotros lo hizo pecado. Es decir, cuando Jesús estaba en la cruz, Él llevaba sobre sí todo el pecado del mundo. Él llevaba sobre sí nuestro pecado. Entonces no le había convertido, Dios no le convirtió en pecador, le convirtió en pecado, para que el pecado muriese en aquella cruz, para que el pecado fuese derrotado de una vez por todas. Tuvo que cargarse sobre la única persona que podía cargar con ese pecado, porque no lo había cometido, porque Él era el santo. Y sobre el santo se cargó todo el pecado, se identificó todo el pecado en Él, y Dios pagó en Él toda la ira que tenía contra el pecado, la pagó en Jesucristo. Y allí, en esa cruz, murió, y murió el pecado con Él. El poder del pecado cayó. Pero no se queda solamente en eso, sino que para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esto es la gran contradicción o el gran cambio radical, porque el que era justo cargó todo el pecado. Y nosotros que éramos los pecadores, nos llevamos la justicia de Dios. ¿Os dais cuenta? Es como un trasvase. Dios nos da su justicia y nosotros le damos nuestro pecado. Y Dios acaba con el pecado y nosotros quedamos justificados. Pero es que la justificación tiene mucho que ver con la resurrección. Romanos capítulo 4, versículo 24. Romanos capítulo 4, versículo 24. Bueno, todo el pasaje está hablando de Abraham y de la fe de Abraham. Voy a leer desde un poco antes, quizás, desde el 20, para coger un poco el contexto. Está hablando de Abraham y dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Y por eso podemos decir, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente un milagro lo que ha ocurrido aquí. Un milagro mucho mayor que dar de comer a una multitud, que detener una tormenta,
que sanar ciegos y cojos, que resucitar a los muertos. Aún mayor milagro que ese es convertir a los pecadores en justos. Y todo esto se consigue por la obra de Jesucristo, por su muerte y por su resurrección. Y entonces, ahora que hemos abundado en esto un poco, ahora que hemos visto las consecuencias del amor en la cruz de Jesús, ¿no os sentís empujados a llevar esta verdad a otros? Esto es lo que decía Pablo al principio, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos urge, nos da prisa, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo, tenemos una obligación, tenemos un empuje, porque es que con ese amor que Cristo ha mostrado, ¿cómo nos vamos a quedar callados si nos ha convertido en embajadores suyos? ¿Embajadores silenciosos? ¿Embajadores callados? ¿Embajadores escondidos? No. Embajadores que tienen que llevar el mensaje de Cristo al mundo. Reconciliaos con Dios. Capítulo 6, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No podemos recibir en vano la gracia de Dios. Estamos exhortados primeramente a creer. Exhortados a, si tú no has entregado tu vida a Cristo todavía, si aún tienes dudas, no es ya el momento de seguir teniendo dudas, es el momento de entregarse a Cristo por completo, porque Él se entregó completamente por ti, porque Él murió en una cruz por tus pecados, cargó con tus pecados en la cruz y tus pecados murieron en aquella cruz. Por tanto, cree en Él y vive junto a Él. Igual que Jesús resucitó de entre los muertos, tú también vivirás de nuevo. Tú también tendrás nueva vida. Y la tendrás ya, no solamente en el día de la resurrección, sino que desde el momento en el que empieces a creer, serás una nueva criatura en Cristo. Y te vas a convertir en un embajador más. Y juntos vamos a seguir predicando el mensaje de Cristo. Y vamos a seguir empujando y empujando hasta donde el Señor nos lleve, para hacer su voluntad. Porque eso es lo que hacemos, su voluntad. Para eso hemos sido creados, para que el Señor se glorifique en nosotros de la forma que Él quiera. Y por tanto, no recibáis en vano la gracia de Dios. Y cita después en el versículo 2 a Isaías 49:8, donde dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y Pablo interpreta el pasaje y dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? ¿El día de salvación es mañana? Hoy estoy muy ocupado, hoy me viene mal, hoy todavía tengo que hacer algún pecado. Y es que claro, no me voy a arrepentir hoy porque tengo que hacer una cosa mañana ya, si eso lo hago. No. ¿Sabéis una cosa? Que nosotros no podemos controlar el futuro. No sabemos lo que va a pasar con nosotros mañana. A lo mejor salimos a la carretera y nos atropella un coche. A lo mejor me da un infarto por la noche y me muero. No lo sé. Yo no lo sé. Dios sí lo sabe. Pero no sé con seguridad que voy a tener un mañana. Nadie lo sabe, pero tienes el hoy, el ahora. Y el Señor te llama hoy y ahora. Si tú no has entregado tu vida a Dios, el tiempo es hoy y ahora. Y si sí lo has hecho, el tiempo de predicar es hoy y ahora. No desperdicies una oportunidad para predicar el Evangelio, porque no sabes si a esa persona la verás mañana. Si el Señor te pone una oportunidad de hablar con alguien y poder hablarle del Señor, aprovecha y háblale del Señor. Seguramente el Señor en su misericordia nos dará más oportunidades, pero ¿y si no? Tenemos una responsabilidad
como embajadores de Dios. Tenemos que ser constreñidos por el amor de Cristo. Él dio todo por nosotros. Y nosotros, a veces, por miedo, por el qué dirán, por me van a tachar de raro, me van a decir que soy pesado, me van a decir que soy raro, me van a humillar, me van a despreciar, no lo sé de qué tenemos miedo, pero muchas veces lo tenemos. Y es por eso que tenemos que seguir orando al Señor cada día. Señor, dame valentía. Señor, dame coraje. Señor, dame las palabras, porque ni siquiera las palabras las tengo. Señor, ayúdame, porque tuya es la obra. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Y si nosotros le pedimos ayuda, el Señor nos va a dar ayuda. Y si el Señor todo lo puede, pues qué más razón para pedírselo a Él. Yo soy el más torpe de todos hablando del Evangelio. Pues Señor, ayúdame. Dios puede utilizar al más sencillo de entre nosotros, al más humilde, al que tiene menos conocimiento, al que tiene menos cultura. Dios le puede utilizar poderosamente para tocar el corazón de una persona. Ninguno de nosotros es pequeño. No es una labor de los ancianos de la iglesia, no es una labor de los predicadores, no es una labor de los que llevan más tiempo en el Señor, es una labor de todos los que hemos creído en el Señor. Tú tienes un mandato. Y es un mandato para obedecer, y es un mandato para servir, y es un mandato de amor. Dios tuvo misericordia de ti. Dios me miró a mí, y yo lo pienso, Dios me miró a mí, con todo lo malo que yo era. Y quitó mi pecado. Y me dio su justicia. ¿Quién soy yo para despreciar a otro pecador? ¿Quién soy yo para decirle a este no le voy a dar el mensaje? ¿Quién soy yo para decir este es muy malo? ¿Tú te has mirado tú cómo eras antes? Pues yo a lo mejor era mucho peor. Porque a lo mejor yo no hacía cosas que se veían, pero estaban en mi cabeza. Estaban en mi pensamiento estaba sucio, mi pensamiento estaba mal, todo lo que deseaba era malo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo que el Señor nos pide. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Qué alegría ver a gente predicando el Evangelio. Seguro que Santi y Angelines, cuando se encontraron con este hombre, se alegraron de ver a alguien que predicaba en Granada el Evangelio. Nos alegramos con los que salen a la calle en el equipo que lleva Marí en la Plaza de Cervantes. Nos alegramos por aquellos que predican en la Puerta del Sol. Nos alegramos por todos y cada uno que tienen esa valentía. Pero hay 1000 maneras de llevar el Evangelio a personas. No solamente es salir a la calle. Tú tienes un vecino, una vecina, un amigo, un compañero, un familiar. Y no sabes cuánto tiempo hay. No lo sabes. Y no te puedes confiar. Lo que decía antes de que hay personas que realmente lo dejan para mañana es muy real. Poco tiempo antes de las vacaciones, una de las niñas de mi colegio estaba muy tocada por el mensaje de la cruz y decía, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo orar para que el Señor me perdone? Y yo se lo explicaba una y otra vez. Y dice, bueno, pues nada, pasado mañana lo hago. ¿Y por qué no hoy? ¿Y por qué no esta tarde? ¿Por qué? No, es que mañana tenemos un baile y es un baile un poco... y claro, ella misma pensaba que lo que iba a hacer en el baile del colegio al día siguiente estaba mal. Pero no pensaba dejar de hacerlo. Entonces, a veces somos así, como esa niña, que pensamos que
tengo tiempo, no pasa nada, voy a disfrutar un poco la vida, voy a hacerlo bien. Y muchas veces eso lo vemos en nuestra familia. Personas que están a nuestro alrededor que piensan que bueno, sí, yo creo que, mira, mi mujer o mi hermano o mi hermana creen mucho en Dios, a lo mejor, yo sí que veo que me gustaría a lo mejor, pero no ahora no, ahora no quiero, ahora no me apetece. Tenemos que orar por ese tipo de personas, muchísimo, muchísimo, para que el Señor les ayude a tomar una decisión, para que el Señor toque su corazón. Qué importante es que el Señor toque su corazón. Qué importante es que el Señor toque su corazón. Y todo lo que hagamos para el Señor, todo lo que hagamos como embajadores, tenemos que hacerlo en oración, buscando la voluntad de Dios. ¿Vosotros creéis que un embajador de un país va a hablar con el presidente de otro país sin informarse de lo que su propio presidente piensa? Sería absurdo y podría meter a su propio país en un problema. Un embajador tiene que estar empapado de lo que piensa su país, el gobierno de su país. Nosotros tenemos que estar empapados de lo que piensa el gobierno de Dios, Dios mismo, su palabra. Si no estamos empapados en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hablar bien? ¿Cómo vamos a ser buenos embajadores? Tenemos que estudiar la palabra de Dios para ser buenos embajadores. Tenemos que aprender y disfrutar y degustar lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque eso para nosotros nos alimenta, nos empuja, nos da ánimo, es un acicate que necesitamos. Necesitamos el empuje de Dios. Nuestra fuerza no está en nosotros, nuestra fuerza está en Dios. Si nuestra fuerza estuviera en nosotros, estábamos perdidos, no teníamos nada que hacer, íbamos a fracasar y la iglesia se cerraba mañana. Pero nosotros estamos aquí sostenidos por el poder de Cristo. Estamos aquí para cumplir la misión de Cristo y tenemos que dejarnos llevar por Cristo. Y si no oramos, si una iglesia no ora individualmente y juntos, esa iglesia no puede hacer su labor, porque necesitamos estar entregados en manos de Dios y necesitamos pedir a Dios constantemente, por todo, por lo más pequeño y por lo más grande. Tenemos que hacer esto. Hermanos, no nos podemos quedar parados. No me gustaría que nos fuésemos de aquí con la idea de, bueno, qué bonita la predicación, sí, muy bien, dale. No, qué bonita la predicación, no. La predicación ha servido para que tú seas empujado, para que el amor de Cristo te constriña, porque eso es lo que tiene que ocurrir. De nada sirve que las palabras sean más bonitas, menos bonitas, que hable mejor, que hable peor, que tenga más ritmo o menos ritmo. Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que el Espíritu Santo obre en vosotros. Lo que importa es que la palabra de Dios haya penetrado en vosotros y sirva para que salgamos a predicar. Y sirva para que no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy, porque hoy es el día de salvación, hoy. No nos podemos rendir. Si tenemos flaquezas, si tenemos momentos de debilidad, si tenemos todo esto, tenemos a quién acudir. Tenemos a quién acudir. Al Señor, que nos ama tanto, que ha dado a su Hijo por nosotros, que no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó para nuestra justificación. Pues que a Él sea la gloria. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias por el amor que se ha mostrado en todo esto. Gracias por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque por tu voluntad has querido que nosotros participásemos en tu obra, Señor, en el llevar el mensaje a todos los lugares.
en llevar tu evangelio a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. Señor, pero queremos hacerlo bien y queremos hacerlo como buenos embajadores responsables. Queremos, Señor, rogarte que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos dé oportunidades, que seas tú el que nos dé palabra, que seas tú el que toque los corazones de las personas con las que hablemos. Señor, queremos que tú seas glorificado en el mundo entero. Queremos que tu nombre sea exaltado. Queremos, Señor, que toda rodilla se doble. Sabemos que ese día llegará. Y, Señor, te damos gracias por tu palabra y por cómo nos afecta, nos habla, nos empuja, nos motiva. Y, Señor, queremos rogarte que la obedezcamos. Pon ese deseo en nuestro corazón. Y, Señor, lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.